En esta mañana quiero compartir una pequeña enseñanza, una prédica, y es titulada ¿Cómo encontrar nuestra identidad en Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo muy importante porque si nosotros no identificamos verdaderamente quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, nuestra vida va a ser mucho más complicada. De hecho, vamos a estar plenamente y con seguridad perdidos en este mundo. Y una de las cosas que quiero mencionar y quiero compartir con ustedes que hoy en día, más que nunca, no sé si usted ha experimentado, de hecho, mi persona, yo, mi esposa, hemos experimentado lo que es el robo de identidad. No sé si ustedes han pasado por eso, pero hoy en día es cada vez mayor el robo de identidad. Y son millones, y ese es un problema que causa incluso para los países, para las familias principalmente, para cada uno de nosotros, causa muchos problemas. De hecho, yo conozco un caso personal hace muchos años atrás, un pastor. Él vive, me imagino debe estar, hace tiempo que no me comunico con él, pero él vive en Miami y un día el FBI le tocó la puerta y se lo llevó preso, literalmente, porque a él le habían robado la identidad. Y a través de ese robo de identidad en California, incluso compraron hasta un auto y con ese auto robaron banco y hicieron de todo. Y entonces aquí fueron a su casa, le tocaron la puerta y se lo llevaron preso. Pero no solo terminó allí, sino que incluso hasta su crédito quedó dañado. Porque aquí eso es así, el crédito te queda dañado. Eso no es de que tú vas y llamas por teléfono y dijiste, no, ¿sabes qué? Ese no era yo. No, eso se quedó dañado. Y no se recupera hasta muchos años. Pero incluso hasta hoy en día el problema del robo de identidad llega hasta en la devolución de dinero de los income taxes. Fíjense, las estadísticas son tan grandes que dice, en un año más de 1.5 millones de devoluciones fueron robadas en Norteamérica, 1.5 millones de dólares. Prácticamente si usted esperaba recibir algún dinero del IRS, se lo robaron también. Y no solo eso, sino eso le cuesta 5 mil millones de dólares al Estado, a los Estados Unidos, a nosotros como pueblo, como nación. O sea que es una situación que va incrementando y eso quiere decir que en 5 años estás hablando de 25 mil millones de dólares. Pero ¿sabes qué? Hay un ladrón que es peor que todo eso. Y ese ladrón se llama Satanás. Y su misión es robar y destruir todo lo que ha sido la creación de Dios y el propósito principal. Y quiero que necesitamos entender como cristianos que el propósito de Satanás es robar y destruir nuestra identidad en Cristo Jesús. De hecho, bíblicamente, Jesús antes de comenzar el ministerio, antes de comenzar lo que Dios lo había preparado, cuando ya Él estaba listo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Creo que muchos de nosotros conocemos esta porción de la Escritura. Antes de comenzar, Él pasó 40 días de ayuno y oración. Y Dios nos hace pasar por esos desiertos por un propósito. Verdaderamente, Él quiere enseñarnos lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Después de los 40 los 40 días, ¿qué fue lo que pasó? Jesús tuvo hambre y sed, ¿sí? Pero allí es donde vienen todas las cosas. Satanás, supuestamente astutamente, vino a tratar de engañar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En qué? En la necesidad. Fíjense, Satanás siempre va a trabajar en nuestras necesidades y en nuestras debilidades. Eso es la estrategia de él. O sea, ya nosotros como cristianos tenemos que tener el conocimiento que es como él opera. Entonces, ¿qué vino a hacer? Él trató directamente con Jesús en su identidad. Y así es como trata con nosotros. Él es un ladrón aún más siniestro y aún más vil de todo en el mundo. Y quiere robarte mucho más que tu dinero. Quiere robarte tu identidad, el diseño con el que Dios te creó. Él quiere esconder tu identidad, quiere disminuir tu identidad, quiere confundir tu identidad. Él no quiere que sepas verdaderamente quién eres tú en Cristo Jesús. Y una de las cosas
la primera pregunta que le hizo Satanás a Jesús, ¿cuál fue? Dijo, tú no eres el Hijo de Dios. Eso es identidad. Cuando Satanás nos ataca en nuestra identidad. Entonces, si nosotros no logramos entender verdaderamente dónde estamos parados, vamos a caer. Una de las razones de que Él quiere en su propósito es que te canses, que te estreses tanto que para eso no exista ninguna fuerza en tu vida que tú puedas luchar. A través de diferentes cosas, dinero, afán al trabajo, afán a las necesidades, afán a lo que está en el mundo, a lo que te vende el mundo completamente. Él quiere distraerte y cansarte, porque ese es el propósito de Él. El propósito de Él es que te desvíe plenamente de la atención para con Dios. Él quiere crear todo tipo de distracción para que tú puedas caer. Y allí es donde Él plenamente puede tomar el control. Por eso necesitamos entender que Satanás no es tan poderoso como Dios. De hecho, no tiene ningún poder sobre Dios. Por eso la palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, no hay nadie. El poder de Satanás no tiene ni autoridad sobre de ninguno de los hijos de Dios. Entonces dicen amén. Pero cuando me refiero a los hijos de Dios, que verdaderamente nosotros estemos alineados a Cristo Jesús, que seamos obedientes a Él. Esto no quiere decir que no vaya a cometer errores. Vamos a cometer errores, que vamos a caer, sí, porque perfectos no somos. Pero buscamos la perfección a través de Cristo Jesús y eso es lo que Dios quiere. Por eso es lo que Él pretende. Satanás no puede crear absolutamente nada que pueda destruirte, no puede forjar ningún arma en este mundo que pueda destruirte. Solo lo que puede hacer es distorsionar, puede prevenir, puede destruir, pero Él no puede acabar con tu vida porque la palabra de Dios lo dice que Él no va a poder. Satanás usa muchas herramientas para confundirte respecto a tu propia identidad. ¿Qué es lo que él usa? Bueno, número uno, él usa el dolor y la pena y el trauma. Porque es una de las cosas que él siempre quiere recordarte. Si Satanás puede hacerte enojar, amargarte o avergonzarte sobre algo que te ha pasado a ti, es porque de cierta manera él siempre va a conocer tu pasado. Y él va a recordarte tu pasado siempre. Por eso es importante que nosotros tenemos que concentrarnos en lo que es todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Satanás usa pensamiento y ahí es donde se desarrolla toda nuestra guerra, porque nuestra guerra no es contra sangre, no es contra carne ni sangre, sino son huestes celestiales, hermanos. Y es lo que nosotros tenemos que tener entendido. Yo tuve una conversación con alguien ayer y esta persona me decía que él no entendía por qué sucedían situaciones. Yo le dije, yo sí entiendo por qué existen situaciones, porque me estaba planteando situaciones que él estaba pasando. Y él me decía que él no lograba entender. Le dije, porque cuando nosotros logramos entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, vamos a entender que son contra huestes celestiales y hay cosas que no van a hacer sentido porque es un ambiente espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que depender plenamente de lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando me refiero a lo sobrenatural de Dios, es que van a suceder cosas que tú no vas a lograr entender a veces, ni explicarte. Por eso es que nosotros tenemos que crear la dependencia total y nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso Satanás usa los pensamientos, se mete en tu mente y cuando pone todo esto siempre trata de distorsionar plenamente, incluso hasta la misma palabra que ha sido puesta en tus corazones. ¿Por qué? Porque dejamos que Él tome el control. Hoy quiero que nosotros aprendamos a tener una verdadera identidad en Cristo, lo que Dios dice sobre de ti, lo que es verdad sobre de ti, saber quién eres tú en realidad, cómo te hizo Dios y saber lo que Dios piensa y dice sobre de tu identidad.
Por eso quiero compartir en esta mañana con ustedes en Primera de Pedro capítulo 2, verso del 9 al 10, lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto es algo que quiero compartir con ustedes en esta mañana porque es necesario e importante. Fíjense lo que nos dice la Escritura, dice, mas vosotros sois. Esto es una afirmación que Dios tiene para con nosotros. Dice, nosotros sois linaje escogido. Nosotros hemos sido escogidos ¿para quién? Para Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas, que eso lo mencionó mi esposa hace un rato, ¿a qué? A su luz admirable. Fíjense que aquí hay varias declaraciones que el Señor nos está enseñando y nos muestra lo maravilloso que Él tiene para con nosotros, de la bendición que es seguir a Cristo Jesús. Y hoy yo te voy a estar mencionando cinco frases importantes en esta escritura que Dios quiere que nosotros aprendamos para poder reconocer y para poder aprender de la identidad de Cristo. Número 1, Dios me acepta a mí por completo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ama y te acepta así como eres. Dios te ama y te acepta como eres, porque Él es nuestro creador. Es lo primero que debes saber de tu identidad. En Cristo, Dios te acepta completamente. Y por eso es importante porque de cierta manera traemos muchas heridas, traemos muchos fracasos en nuestra vida y pensamos que no somos merecedores. Pero por eso, gracias a Dios, tenemos a Cristo Jesús que dio su vida para que nosotros seamos merecedores ante Dios. No por lo que nosotros podamos hacer, no por lo que nosotros podemos hacer, sino que es a través de Cristo Jesús. Pasamos muchas veces de nuestra vida tratando de ser aceptados. ¿Y cuánto nosotros no tratamos de ser aceptados? Ser aceptados en este mundo, ser aceptados en nuestras comunidades, ser aceptados incluso en nuestras familias, ser aceptados en todos los lugares. Siempre pasamos nuestra vida a ser aceptados para que nos reconozcan. Ser aceptados con todos los que vivimos alrededor. Pero no hay algo tan importante, es que Dios te dice, ya yo te acepté así como tú eres. Yo te amo así como tú eres. Con todos tus problemas, con todos tus defectos, con todas tus debilidades, yo te amo así. Y fíjense que una de las cosas principales, porque nosotros ponemos a veces el valor donde no le corresponde. Y queremos ser aceptados porque de cierta manera queremos llamar la atención. ¿Y por qué queremos llamar la atención? Y eso lo podemos mirar incluso en las redes sociales. Hoy en día lo que más se maneja son las redes sociales, ¿o estoy yo equivocado? Es más, las estadísticas hablan que las redes sociales tienen más audiencia que la misma televisión. ¿Y por qué? Y si ustedes miran en las redes sociales, una de las cosas que más se anuncia son las personas tirándose selfie. ¿Sí o no? Incluso yo mencioné a alguien que me había compartido, creo que fue mi hermano, me dijo, aquí la gente hasta lo que van a comer, lo que van a hacer, a dónde van a ir, todo lo tiran fotos, todo lo publican, todo lo hacen. Eso se llama inseguridad. Eso se llama inseguridad porque de cierta manera queremos llamar la atención. Y nosotros pretendemos queremos que el mundo nos mire a nosotros, tratar de llamar la atención del mundo cuando al que deberíamos llamar la atención es a Dios. Y nos gastamos tanto tiempo, invertimos tanto tiempo y nos invertimos tanta energía en algo que no va a producir buenos frutos. Pero en algo que va a producir buenos frutos no invertimos absolutamente nada. Fíjense en ese verso que nosotros leímos al principio, ustedes, lo primero que menciona es el valor.
Nosotros tenemos valor. Dice la primera expresión, esta versión dice, ustedes son un pueblo elegido, escogido. Tú fuiste escogido. Tú fuiste elegido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso tiene que ver con nuestra identidad. Eso es lo que te trae seguridad de quiénes somos hijos. Muchas veces nos queremos dejar llevar por lo que el mundo te vende, pero no. ¿De dónde venimos? Nosotros somos, a quién le pertenecemos, quién nos formó, quién se tomó el tiempo, quién nos ama verdaderamente. ¿Quién está con nosotros verdaderamente 24/7? Ese es Dios. Nadie más puede estar así. Nadie más lo puede lograr. Y una de las cosas que quiero tocar es porque Dios me eligió. Dios nos eligió, hermanos. Antes que existiera todo, Él se tomó el tiempo. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, Dios nos escogió. Efesios 1, 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que nosotros somos valiosos para Dios. Porque Él nos escogió desde mucho antes de crear todas las cosas para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y eso lo fuimos al principio. Dios nos escogió, nos hizo perfectos, sin mancha. Él nos hizo santos y sin mancha. Pero pastor, ¿cuándo sucedió? Cuando Él nos creó antes de pecar. No teníamos pecado, no había pecado en nosotros. Sin mancha. No solamente eso, ¿por qué Jesús me hizo aceptable? Porque lo hizo a través de la muerte. Fíjense lo que dice Tito capítulo 3, verso 7. ¿Para que qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No solamente nos escogió, sino que nos heredó algo que nosotros no merecíamos. ¿Usted se considera heredero? No estamos convencidos. Nosotros somos herederos, coherederos con Cristo. Nosotros vamos a estar convencidos cuando reconozcamos que la verdadera riqueza está en lo espiritual. Cuando nuestra mente cambie completamente, que la riqueza y la felicidad no viene de lo material, sino viene de lo espiritual, hermanos. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos. Y esto es aceptación. Dios te acepta. No está basada en tu desempeño. No se basa en lo que hagas. Se basa en lo que hizo Jesús. No se basa en quién sea. Se basa en lo que Jesús hizo a través de ti. Dios te ama y te dice, eres aceptable porque eres hijo mío. Y mi hijo murió por ti. Eres aceptable. Número 2, soy extremadamente valioso. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un valor que no tiene precio. Fíjense que ahí en el mismo, en primera de Pedro 2, más adelante, en el verso 9 dice, ustedes son una nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios. Somos santos, somos separados, escogidos. Dios te dice, eres precioso, eres invaluable. Y Él pagó el precio. Ahora, ¿qué es lo que te hace tan valioso? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros tan valiosos? Cristo Jesús en nosotros. Porque les digo sinceramente, si en el día de mañana yo vendo esta camisa, ¿okay? La pongo a vender, hasta regalar creo que ni la quieren. ¿Sí o no? Pero si esta camisa la pone Bad Bunny a ofrecer donde sea, la venden hasta por millones de dólares, ¿sí o no? ¿Por qué coge valor? Es porque a quién le pertenecemos. ¿Entendieron? Y eso sucede, hoy estamos llenos de cosas que no tienen valor.
Sale un pelotero famoso y dice, aquí vendo mis zapatos. Imagínate, hasta con pesta cicote. Lo vende por millones de dólares. Le damos valor a lo que no tiene valor. Por eso, de cierta manera, tenemos que lograr entender que nosotros somos más que valiosos, más que nada en este mundo. Y eso tiene que ver con tu identidad. Necesitas entender que nosotros somos muy extremadamente valiosos para Dios. Y eso trae seguridad en ti. Porque ya nadie te puede decir quién tú eres o quién no eres. No. Mi Padre Celestial, que es mi creador, Él me conoce. Él sabe que yo soy valioso. Él me ama. Con todos mis defectos, con todos mis problemas, con todas mis necesidades, con todas mis cosas, Él me ama. Y yo soy valioso para Él. Y Él pagó un precio que no tiene precio en este mundo. Eso se llama identidad, hermanos. Eso te hace caminar con seguridad. Porque sabes en quién tú estás. Y no te dejes llevar por el mundo. Fíjense lo que dice Deuteronomios capítulo 7, verso 6. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios, su tesoro especial. Dice esta versión, dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Eres un pueblo santo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Eres especial para Dios. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermanos, no hay ni Bad Bunny ni quien sea que se pueda comparar contigo. Déjalos que ellos disfruten de esa popularidad por un corto tiempo. Nuestra popularidad, ¿sabe qué? Es para siempre. Para siempre. Y eso es lo que nos da seguridad. Fíjense que en Isaías capítulo 43, verso 4, lo que dice la Escritura, Isaías 43, verso 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esta versión dice, Dios dice, eres muy precioso para mí. Wow. ¿Cómo tú te sientes? Eso nos ayuda a nosotros. Fíjense lo que nos dice Lucas capítulo 12, verso 24. Esta versión dice, fíjense en los cuervos, Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. Considerar los cuervos, y esto lo mencionó mi esposa la semana pasada, ¿sí o no? En el verso, en los diezmos, que ni siembran ni ciegan, ¿sí? Que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Qué más dice? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿De qué te afanas? ¿Por qué te afanas? ¿Qué trae el afán? Estrés, cansancio. Y en ese estado, ¿sabes quién se aprovecha? Satanás. ¿Tú crees que Satanás te va a atacar cuando tú estás bien parado y estás fuerte y tienes la armadura del Señor? No, Él no te va a atacar porque Él sabe que no. Él va a buscar la oportunidad. Y siempre busca cuando estás cansado. Porque ahí es donde Él siempre quiere atacarnos. Y necesitamos entender que nosotros somos el hijo del rey. Tú eres el hijo de Dios. Número 3, para que nosotros podamos trabajar en nuestra identidad, es que tenemos que entender que seremos amados para siempre. Vamos, muy pocos amén allí. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios no varía. No pone condiciones. Es el mismo. Fíjense lo que dice
Pedro capítulo 2, verso, en el mismo verso 10 dice, antes ni siquiera eran pueblo. Primera de Pedro mismo, capítulo 2, el verso 10. Dice esta versión, antes ni siquiera eran pueblo. Antes de Cristo no éramos nada, no éramos nadie. No teníamos esperanza, no teníamos deseo de nada, no había solución, no había esperanza. Antes de Cristo. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo ¿de quién? De Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Fíjense lo que dice la misericordia. Yo me tomé el tiempo, porque a veces no logramos entender qué es la misericordia. Por un momento pensé que no. Fíjense, cuando la Biblia habla de misericordia usa varios términos, pero hay dos que sobresalen. En el Antiguo Testamento vemos el término hebreo Hesed, que significa, entre otras cosas, bondad, gracia, amor, fidelidad. En el Nuevo Testamento encontramos que el término griego es eleos, que se refiere a la manifestación eterna de compasión. Esa es la misericordia. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos misericordia cada mañana. Son nuevas sus misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense lo que nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, verso 11. Con los espejuelos, ¿verdad? Hebreos capítulo 2, verso 11. Yo tengo esta versión, dice, Jesús y los que Él hace santos no tienen el... A ver, ¿lo tienes aquí mismo? Hebreos 2, capítulo 11, para que estemos iguales. ¿Sí? Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea que nosotros somos hermanos ¿en quién? ¿Y a través de quién? De Cristo Jesús. Ya no es nuestra sangre, sino la sangre de Cristo. En el momento que aceptamos a Cristo Jesús, ya pasamos a una familia, somos una nación, somos su pueblo santo, escogido, real sacerdocio. Ya nos llamamos hermanos, ¿por qué? Porque compartimos la misma sangre, que es a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que te da esperanza. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 31, verso 3. Voy a decir esta versión, dice, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con un amor eterno. Nadie más te ama así. Yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno que nunca se acaba, nunca. Eso significa para siempre, no se termina. Es un amor inagotable. Y muchas de nuestras personas, por mucho que te amen, siempre a veces lo hacen con condiciones. Pero Dios no pone ninguna condición. Lo único que te exige es que aceptes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es lo único suficiente que tienes que hacer. Número 4, para que podamos trabajar en nuestra identidad y podamos encontrarla y podamos tener seguridad en nosotros mismos, es que he sido totalmente perdonado. Dios te perdonó. Él te perdonó de todo pecado. Fíjense que ahí mismo el verso en primera de Pedro 2, el versículo dice, antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Miren lo que dice esto, que ya saben que ya cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, muchas veces tenemos confusión porque pensamos que el aceptar a Cristo Jesús se acaban todos nuestros problemas, se acaban todas nuestras necesidades, se acabó todo y todo es camino de color rosa, todo nos van a ir bien. No.
Cuando tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hermanos, cuando nosotros decidimos que Dios tome el control de nuestras vidas, amar, el amor de Dios significa a que tienes que morir en ti. Tienes que morir a ti mismo. Cuando nosotros decimos, yo acepto a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Señor, yo quiero que tú me uses, hermano, cuando nosotros tomamos esa decisión, se llama obedecer a Dios. Para que el amor de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas, para que Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas, nosotros tenemos que rendirnos completamente a Él. Y cuando me refiero a rendirnos, es rendirnos a nuestros pensamientos, rendirnos a nuestra manera de ser, rendirnos a mi carácter, rendirme en todos los sentidos, a todos mis afanes, e entregarlo completamente a Él. Eso es amar a Dios. Amar a Dios no es solamente aceptarlo, amar a Dios es decirle, Señor, aquí estoy, yo me rindo, tú gobierna mi vida y de ahora en adelante yo quiero obedecer lo que tú me mandas a hacer. Eso es el amor de Dios. Porque muchas veces tenemos el concepto completamente equivocado que sí, Dios es amor y permite todo. No, Dios es fuego consumidor también. Él te dice, tú me amas, entonces obedece lo que te voy a decir. Si no me obedeces, entonces no me amas. Y creo que lo estuve predicando la semana pasada. Es obedecer a Cristo, obedecer a Dios. Si verdaderamente quieres un cambio en tu vida, tienes que obedecerle a Él. De cierta manera, por eso eres perdonado. Eres perdonado en el sentido de que todos tus pecados, todo lo que hiciste en el pasado ya fue perdonado. Ya el Señor no se acuerda absolutamente de nada de lo que hiciste. Es Satanás quien se encarga de arrastrar tu pasado y hacerte recordar que eres una persona que no puedes. No, Miquel, no, tú no puedes hacerlo. No, ¿qué va? ¿Para qué lo vas a hacer? Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 1. Dice, ahora pues ninguna condenación, dice, ninguna condenación puede venir sobre de ti. Ninguna para los que están en Cristo Jesús. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que es lo que mencioné hace un momento. Estar en Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios, cuando Pablo se refiere a estar en Cristo, es obedecer a Cristo. Es obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer. Dice, no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros necesitamos buscar lo que está arriba, no lo que está aquí abajo, hermanos. Y es lo que Dios pretende de cada uno de nosotros. Por eso no solamente necesitamos aprender a perdonar, sino incluso necesitamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Si nosotros no logramos perdonarnos a nosotros mismos, entonces no vamos a tener un problema de identidad. Porque ya Dios te perdonó y Dios te ama como tú eres. ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Ese es el amor de Dios, que tú aprendas a perdonarte a ti mismo. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 43, 25, y esto es algo que me llamó mucho la atención, este versículo, a pesar que lo conozco hace mucho tiempo. Dice esta versión, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de ¿quién? Del mismo. Fíjense si Dios es tan bueno, que su amor es, no hay palabras para expresarlo. Que Él dice, Él borra nuestros pecados. Él los borra completamente por amor de Él mismo. Y no solamente, sino, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, si ya Dios perdonó tus pecados, ¿por qué tú sigues recordando tu pasado? ¿Por qué tú sigues trayendo tu pasado? Si ya Él se olvidó, ya Él te perdonó, ya lo dejó. Lo que necesitamos es seguir hacia adelante. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, verso 7. Gracias a aquel que derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados, que así debe abundar la gracia. Efesios dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? ¿En quién? En Cristo Jesús, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y número 5, y con esto termino, para poder trabajar en mi identidad es, soy totalmente capaz. Fíjense lo que nos dice en Primera de Pedro, allí mismo, en el mismo versículo principal que hemos estado hablando. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, ustedes son
sacerdotes al servicio del rey. Él los eligió para que anunciaran las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz admirable. ¿Y qué es lo que nosotros somos? Somos embajadores, somos sacerdotes, somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Ustedes saben cuál es el significado de un embajador? Un embajador es alguien que representa a un país en otro país, ¿sí o no? Y tiene el mismo poder y la misma autoridad aunque esté en un lugar afuera, porque se considera ese lugar parte de. Nosotros somos parte del reino de los cielos aquí en la tierra. Nosotros somos embajadores aquí en la tierra. Nosotros somos representantes de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para traer ¿qué? Traer la luz a aquellos que están necesitados. Hermanos, ¿cuántas personas allá afuera no están muriendo? No están necesitadas. ¿Cuántos? Muchos. Incluso hasta tu vecino. Uno a veces ni sabe. A veces miramos a las personas y no, ellos están bien, mira, se van bien. Y hay una gran necesidad espiritual. Hay una gran necesidad. Fíjense lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 26, verso 18. Hechos capítulo 26, verso 18. Somos totalmente capaces, hermano. Somos representantes de Cristo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense lo que dice segunda de Corintios capítulo 3, verso del 5 al 6. Esta versión dice, nuestra capacidad viene de Dios. Tenemos que lograr entender que sí somos capaces, pero a través de Cristo Jesús. No es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia, no es mi fortaleza, es la fortaleza de Dios, es la capacidad de Dios, es la sabiduría de Dios. Tú eres totalmente capaz. Te diré por esto que eres importante. Porque muchas personas viven su vida con mucha inseguridad. Pero lo que pretende Dios para con nuestras vidas es que nosotros estemos seguros. Hoy en día nosotros dependemos, incluso queremos depender hasta del sistema. Mi pregunta es, ¿ustedes saben qué es lo que va a pasar mañana? Nadie sabe. Ningún sistema, ningún gobierno, ni nadie en este mundo puede cuidarte y protegerte como Dios lo puede hacer. Por eso es que hoy Dios te dice en el punto número 5, que es importante, Él te dice, tú eres capaz, pero capaz a través de mí. Porque yo soy el que te va a dar la fortaleza, yo soy el que te va a dar la capacidad, yo soy el que va a derramar el amor sobre ti. Yo soy el que te da la esperanza, pero la esperanza la tenemos que poner en Cristo Jesús. Porque nuestra esperanza no puede estar aquí en este mundo, porque este es un mundo caído. Es un mundo que está sin esperanza. Este mundo, yo le voy a pedir a los músicos que pasen adelante. Este mundo es en el cual nosotros tenemos que traer esa luz de esperanza. ¿Cuántas personas en el mundo entero tienen necesidad? Y usted se puede preguntar, pero pastor, ¿yo qué puedo hacer? ¿Saben qué? Eso es un problema de identidad. Usted puede hacer mucho, si usted lo cree. No, pero pastor, yo vivo solo, yo no me relaciono con nadie. Usted puede buscar todas las excusas que quiera. En el momento que usted le dice, Señor, yo estoy listo para ser usado por ti, usted no tiene la menor idea de cómo Dios te puede usar. Simplemente hasta en oración. Si sabe que nuestras oraciones son importantes. ¿Sí lo sabe o no? ¿Creen en la oración? Porque si no creen en la oración es una falta de identidad. Y eso es fe. Eso es identidad. No, ¿para qué voy a orar si mejor tómate una pastilla si estás enfermo? Ore por los enfermos, dice la palabra de Dios. Yo voy a orar por los enfermos.
Yo no estoy en contra de la ciencia, pero la palabra de Dios a mí me dice, ore por los enfermos. ¿Qué pierdo yo con no orar? Pero ¿qué hacemos hoy en día? Perdemos nuestra identidad y decimos, no, mejor que se tome la pastilla. Y en caso que no se le quite el dolor de cabeza, tal vez voy a orar por él. No, por fe. Tu identidad es decir, tu palabra dice, Señor, la palabra tuya dice que ore por los enfermos. Yo voy a orar por los enfermos. Porque el que va a hacer la obra no eres tú. Porque ya tú quieres saber lo que va a suceder si es Dios el que tiene el control del futuro. No eres tú. Es Dios quien tiene el control completamente y plenamente. Y yo quiero que se pongan de pie todos porque toqué 5 puntos muy importantes que tienen que ver con tu identidad. Entender que Dios te acepta completamente así como tú eres. Yo no sé por qué, por lo que estés pasando, por lo que esté sucediendo en tu vida, pero de eso sí sé que Dios te acepta así como estás. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que ha pasado en tu pasado, pero Dios te dice, yo te acepto, mi hijo, así yo te acepto. Eres mío, yo te he creado. No solamente eso, eres extremadamente valioso para Dios. Tú tienes valor, que no hay nada en este mundo que pueda cambiar ese valor de cómo Dios te ama. Y no solamente que eres valioso, sino que Dios te dice, yo te amaré para siempre. Yo estaré contigo para siempre. Se acabará el mundo y yo estaré aquí contigo. Él siempre va a estar contigo. Y no solamente eso, sino ya Él perdonó todos tus pecados. No importa lo que tú hayas hecho. El Señor te dice hoy, yo hoy ya perdoné tus pecados. Olvídate de tu pasado. Enfócate en tu presente. Y el presente que tengo para ti es un presente de bendición. No de maldición, de bendición para ti. Y como último, Él te dice, tú lo puedes, eres capaz. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy capaz. Tú lo puedes todo en Cristo que te fortalece. Es Cristo a través de ti. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es a través de Cristo. Yo voy a hacer una oración en esta